noches, es un placer estar con ustedes una vez más. Antes de iniciar una de las intervenciones musicales, les voy a leer un texto bíblico que se encuentra en Primera de Pedro 2:24 y dice: Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Para honra y gloria de Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí es suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo por siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. Lo que Amén. está lindo, Amén. la siguiente canción, me gustaría leerles otro versículo que dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza,
y de ser temido sobre todos los dioses. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias por deleitarnos con esas bellas melodías. Gracias. Dios te bendiga grandemente ese talento tan lindo que tiene para su honra y su gloria. Ahora vamos a darle ya paso a nuestro pastor Manzanillo. Ya el tiempo que resta es suyo, pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga mucho a usted. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Que Dios bendiga mucho a Anguila. Me alegra verla, escucharle, alabando al Señor con ese hermoso talento que Dios le ha dado para glorificar su nombre. Así que mi saludo para ella, para Máximo, para Mixita, para Mixi, esa gente de mi familia. Mi cariño, mi amor para ellos. Bien, vamos a seguir estudiando, como ya vimos, este maravilloso libro, el libro de Daniel. Y vamos a seguir en nuestro quiasmo. Recuerden, el quiasmo es un paralelismo inverso. Recordamos que el libro de Daniel tiene un paralelismo de temas, el capítulo 1 con capítulo 8 al 12, capítulo 2 con capítulo 7. Vimos anoche los reinos del mundo, el reino de Dios que se establece para siempre. En el capítulo 2, en el capítulo 7, los reinos que vendrían al mundo y el reino de los santos del Altísimo que se establece para siempre. Hoy veremos el capítulo 3 y el capítulo 6. Es el mismo tema del capítulo 3 y el capítulo 6. Aquí hay una palabra clave, es fidelidad. Fidelidad es la palabra clave. Ahora, tal vez tenemos que preguntarnos, ¿fidelidad de quién? Algunos dirían, bueno, de Daniel, bueno, de sus amigos, y está bien. Pero también deberíamos preguntarnos, ¿o la fidelidad de Dios? O sea, ¿es Dios que está diciendo que Él es siempre fiel? Vamos a estar mirando ese tema. Vamos a ver cuáles cosas
tienen en paralelo esta historia, ya le hemos dicho que es el mismo tema, pero cuáles cosas se parecen y cuáles cosas son diferentes y cuáles lecciones importantes nos da para nosotros. Recuerden, Daniel, el sabio, está escribiendo el libro y ha tomado la decisión de hacer un quiasmo, y en el quiasmo él decide qué tema va en el capítulo 3 y qué tema va en el capítulo 6 de manera paralela. Bien, entonces con esto en mente voy a poner la presentación en este momento. Vamos a comenzar con el capítulo 3. Vamos a comenzar ahí con el capítulo 3 y aquí tenemos algo. Te van a tener que ayudar en algún momento mientras nosotros analizamos el tema. Dios te conoce cuando eres fiel. Dios te conoce cuando eres fiel. Me voy inmediatamente a recordar algo de Daniel capítulo 2. Entonces, vamos a ver el nuevo puesto de Daniel luego de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Entonces el rey agradeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Ese era su puesto. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Otro puesto. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera, anoche hablamos de eso, sobre los negocios de la provincia del rey de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Este último versículo, Daniel estaba en la corte del rey, es para algunos una respuesta de por qué Daniel no aparece en el capítulo 3. Algunos dicen, bueno, porque estaba en la corte del rey. Pero hay otros que piensan que implicaba que tal vez Daniel estuviera por algún lado. Pero la verdad es que en el capítulo 3 que estudiamos hoy, Daniel no aparece. Pero de ahí rescato que Daniel se retiró de su gente, de su grupo pequeño, a la hora de un puesto. En el capítulo 3, versículo 1, comienza nuestra narración. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos. Eso es fina, extremadamente fina. Así se han encontrado estatuillas de ese tiempo. El 6 era la forma el número de contar de los babilonios, no del 1 al 10 como nosotros, sino era sexagesimales. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La gente piensa que ese campo de Dura era el espacio que quedaba entre las dos murallas. Babilonia tenía dos grandes murallas. Una muralla externa, la más lejos, y la otra interna, la de más cerca. Por eso era tan difícil penetrar a Babilonia. Y entonces, posiblemente allí era ese campo de Dura. Era alta de tal forma que aún las personas podían verla por encima del muro. La levantó en ese lugar. Muy bien. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Es importante escuchar todos esos cargos porque nos dan idea de cómo el rey se rodeaba y quiénes eran los funcionarios del gobierno. Así que había magistrados, jueces, capitanes, oidores, interesante ese cargo, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Se reunieron, pues, ¿quién? Los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Muy bien. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la... tal vez no se escuchaba en todos los pueblos, pero había una representación de todos los pueblos allí. Al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. No sé por qué lo va a repetir varias veces. Tanto esto como los que estaban allí. Todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces, vemos qué pasa. Por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siempre hay chismosos, siempre hay gente que está dispuesto a hablar. Lamentablemente, eso no es nuevo, es viejo y aparentemente siempre va a suceder. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor. ¿Qué le dicen al rey? Le dicen, para siempre vive. Tu rey has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Recuerden que él había soñado con una estatua, la cabeza era de oro, pero él ahora hizo una estatua completamente de oro, pudiendo dar a entender, no, este es el reino mío. Muy bien. También se dice el versículo 11, y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Noten que la idea era postrarse y adorar esa estatua. Desde ese punto de vista, quien hiciera eso está cediendo esos principios que le dicen que solamente debe adorar a Dios. Hay unos hombres judíos, dicen ellos, a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Así que lo chismearon a ellos. Imaginen la escena, todo el mundo se está postrando. Y tal vez, recuerden que entre estos estaban ellos, pero habían algunos que decían, miren muchachos, déjense de cosas. Ya ustedes le han hecho algunos favores, ya ustedes lo han puesto a algo, pero ya, se están pasando de la raya. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor es picoso y que le dan y miren, así que mejor se postran. Dice que ellos no se postraron y le dieron el chisme a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, ira y enojo, noten, ira y enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, noten que aunque Nabucodonosor tiene ira y enojo, tiene consideración por ellos, porque ya él había dicho que el que no lo hiciera simplemente lo echaran en el horno de fuego. Pero al ser Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, los que tenían un puesto especial, bueno, miren, y le hizo una pregunta, porque, bueno, no vaya a ser chisme. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Dígame la verdad. Ahora pues, ¿están dispuestos a oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque yo no estoy jugando con esto. Si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. Y escuchen esta pregunta. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Es una pregunta clave. Él la hizo, no lo olviden. Él dijo, ¿qué Dios podrá librar de mis manos? Así que déjense de cuentos, déjense de historia, que ustedes son cristianos, que ustedes guardan el sábado, que ustedes no comen. Déjense de historia porque ahora ya es serio. Así que le voy a darle chance. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Yo pienso que en algún momento se juntaron y bueno, y dijeron, rey, no llame a los músicos otra vez. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Así que el director del que ni siquiera lo moleste. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, rey, nos librará. Bueno, no sé hasta dónde estaban tan seguros de eso, pero lo estaban diciendo, pero sin embargo añadieron, tal vez después que dijeron, y de tus manos nos librará. Bueno, tal vez nosotros no estamos creyendo mucho, pero lo que queremos decirte, rey, es que si no nos libra, ha de saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nosotros sabemos que Dios nos va a libertar, pero si Dios no lo hiciera como quiera. Así que ahí había como un asunto de, bueno, Dios nos va a librar, pero si no nos libra, aunque no nos libre, no adoraremos. Decisión, fidelidad.
Pero entonces Nabucodonosor se llenó de ira. La otra vez era ira y enojo, ahora se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro. O sea, imagínense, este hombre encendido. Y entonces lo hizo contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Se piensa que los hornos, por ahí sale petróleo, el petróleo sale de manera natural y que se hacían hornos para preparar los ladrillos. Entonces uno de esos hornos es que lo echaría, se le echaba una cantidad de petróleo para que cogiera mucho fuego. En este caso, échenle 7 veces. Y ordenó a hombres muy vigorosos, hombres fuertes. ¿Por qué ordenó a hombres muy vigorosos? Que tenían su ejército, que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. ¿Por qué ordenó a hombres fuertes? Porque recuerden que ya había una pregunta en el aire. ¿Qué Dios puede librarlo? De alguna forma él sabía que no era un Dios cualquiera, porque ya él había reconocido al Dios de Daniel, que puede revelar los misterios y que la gente debe reconocer al Dios de Daniel. Y él sabe que el Dios de Daniel es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ya él había dicho, miren, de esta no hay Dios que lo pueda librar. Pero él sospecha que quién sabe si lo puede librar. Así que dice, búsqueme lo más fuerte, no son cualquiera que lo van a atar a ellos. Lo más fuerte, no vaya a venir ese Dios a librarlo. Que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Yo quiero detenerme aquí. Recuerden, ellos dijeron, nos librará. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿los libró Dios? ¿Los libró Dios del horno de fuego? Veamos lo que dice el versículo 21. Así pues, estos hombres fuertes, atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Le pregunto yo, ¿los echaron a ellos en el horno? Sí, lo echaron en el horno. ¿Y qué pasó? Ellos no habían dicho, nuestro Dios puede librarnos, pero también había dicho, y si no nos libra, pues se cumplió, otro Dios no lo libró. Cayeron en el horno. Atención, a veces nosotros queremos que Dios nos liberte del horno de fuego. Y por eso tomamos decisión de serles fiel a Dios y hacer las cosas correctas. Pero aún los que deciden hacer las cosas correctas pueden ser echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos hombres fuertes que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego era tan grande que los mató a ellos. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Es un detalle importante. ¿Cayeron cómo? Atados. Pregunto otra vez, porque a veces nosotros tenemos la historia y ellos dijeron que Dios los iba a libertar y Dios los libró. ¿Los libró Dios del horno de fuego? No, ellos fueron echados en el horno de fuego. Y dice el texto que cayeron atados dentro del horno de fuego. Recuerden que lo habían puesto con toda su ropa y los habían atado para que nadie lo pudiera librar. Entonces, versículo 24 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Bueno, versículo 22 y 23 y el 24 nos dice esto. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿y no echaron 3 hombres atados dentro del horno de fuego? Noten, 3 hombres como atados dentro del horno de fuego. Ellos respondieron, rey, es verdad, oh rey, es verdad. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos. Noten, habían echado 3 hombres como atados. Pero ahora él ve 4 hombres como sueltos. Parece que no fue una soguita, fue atado. Yo no entiendo que haya forma de que estén sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid, salgan y vengan. Sadrach, Mesach y Abednego
salieron de medio del fuego. Y se juntaron, ¿quiénes? Los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Muy bien. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue lo que se quemó de ellos? Se quemó las ataduras. Mi apreciado hermano, a veces Dios no nos liberta del horno. A veces tenemos que pasar por el horno de fuego. Pero lo que se quema en el horno es lo que nos ata. Es lo que nos impide movilizarnos, es lo que nos impide movernos, es lo que nos impide actuar. Y tal vez tú te sientas ahora mismo que te echaron en el horno de fuego. Piensas que te vas a consumir allí porque Dios no te libró. Quiero decirte que si Dios permite que sus hijos lleguen al horno de fuego, es para que se queme lo que le ata, lo que no le sirve. Así que pídele a Dios que si estás en el horno de fuego, se queme lo que no sirve, lo que te impide avanzar, lo que te impide crecer, lo que te impide glorificar su nombre. Así que se juntaron todos a mirar. Antes de seguir, quiero volver con ustedes porque quisiera que me recordaran, algún cantante debe estar aquí en el grupo, que recuerda un cantito que cantábamos cuando muchachos sobre esta experiencia. Dice, el libro que escribió Daniel es una gran maravilla. ¿Quién lo recuerda y se anima a que lo cantemos? Yo creo que Máximo se recuerda, no sé si está por allí. ¿Quién lo recuerda y se anima a que recordemos ese canto? Oye, parece que solamente yo me recuerdo de él. Vamos a ver. Ani dice que se acuerda. Yo me acuerdo un poco. También. Pues vamos a darle. ¿Quién se anima? Yo también. Ok. ¿Quién lo dirige? El libro que escribió, sigan por ahí. El libro que escribió Daniel es una gran maravilla que ninguno en esta vida ha podido imaginar, y se juntaron los gobernadores y los capitanes y los consejeros para ver a aquellos tres varones que el fuego que quemó. Yo me acuerdo. Los capitanes. Bueno, parece que hacía días que no lo cantaban, ¿verdad? Sí. Pero aquí está. Entonces seguimos ahí con nuestra historia de estos muchachos. Vamos a ver, aquí está, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los del consejo, para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Y Nabucodonosor dijo, bendito. Escuchen ahora, ese Nabucodonosor como que cambia así de momento. Hay alguna gente que somos así, Nabucodonosor, baja y sube. Dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Recuerdan cuál había sido la pregunta de Nabucodonosor? ¿Y qué Dios podrá librarlo? Y ahora, ¿qué dice? El bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y libró, así que el Dios de él sí puede librar. Yo pensaba que él no libraba del horno de fuego. Él no solo revela los misterios. Desactivar audio. Dios también puede hacer eso. A los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que Dios que estudió. Así que se destaca eso. Hoy estoy en el 29. Bueno, tengo alguna competencia allí, pero ahí estamos. Por lo tanto, dice el versículo 29, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que diga blasfemia contra el Dios. Noten, Nabucodonosor todavía no lo reconoce como su Dios. Esto lo vamos a ver mañana.
contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se ha descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así que, mi amado hermano, Dios te conoce cuando eres fiel. No te olvides de eso. Dios te conoce cuando eres fiel. Y Dios es fiel cuando tú eres fiel. Aunque seas echado en el horno de fuego por ser fiel, se va a quemar allí lo que no sirve. Se va a quemar allí lo que te hace daño, pero nadie quiere estar. Yo sé que nadie quiere estar dentro del horno, pero allí en el horno Dios está haciendo su obra. Con esto en mente, yo ahora quiero volver al capítulo, al siguiente, el capítulo paralelo, que en este caso es el capítulo 6. Déjame ver de un momentito para ubicarme aquí en el capítulo 6. Aquí estoy. Muy bien. Dios te conoce cuando te sitian los leones. Y comienza en el versículo 1. Y recuerden que es paralelo, es el mismo tema, es el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El paralelismo inverso. Paralelismo, el 3 con el 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el reino fuera perjudicado. Ya este otro reino, ya de Darío, ya cayó Babilonia. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en poner sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas, envidiosos, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era como fiel. Él era como fiel. Recuerden, los jóvenes eran fieles y Daniel era fiel. Y ningún error ni falta hallaron en él. Era fiel en su trabajo, no solamente en relación con su Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, deben ser fieles en todo lo que emprendan con la ayuda de Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Porque este hombre, mira, por más que lo buscamos, qué lindo que se pueda decir eso de nosotros. Oye, le estamos buscando, déjame ver por dónde, déjame ver, pero no hay por dónde. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío. Recuerden que Darío había llegado a ser rey. Él no era el que dirigía el imperio nuevo de los medos y los persas, realmente era Ciro. Porque Ciro era el persa y Darío era medo, pero lo habían puesto ahí en la Gran Babilonia. De alguna forma él como rey necesitaba un poco de reconocimiento, pero se estaba bien orientando, había escogido a Daniel. Pero ahora esto viene y le dice: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme ordenando que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Darío era un buen tipo, un buen hombre. Pero a veces tenemos que tener cuidado porque la adulación y el reconocimiento están bien cerquita, bien cerquita. A veces una gente dice: tú cantas bonito, tú predicas bonito. Y tal vez lo que estás reconociendo, como para animarte en tu don. Pero eso está muy cerca de la adulación. Pero la adulación a veces va, bueno, tú eres la que más bonito canta, tú eres el que mejor predica, tú eres el que mejor... hay que tener cuidado. En este caso, porque de alguna forma decimos: no, a mí no me gusta que me adulen, pero el yo es así. Así que ahora Darío le dice: bueno, nadie como tú, nadie puede orar a otro sino a ti. Y entonces, ahora pues, oh rey, confirma la ley para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Fírmalo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, así que Daniel no sabía, ellos dijeron que todo, pero no habían consultado con Daniel, porque todo era para hacer daño a Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación, que daban a Jerusalén. Se arrodillaba. No siempre en la Biblia hay diferentes posiciones de oración. A veces era de pie,
a veces era postrado con la frente en el suelo. Y este es uno de los casos que dice que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracia delante de Dios como solía hacerlo antes. Bueno, vamos a ver, hay una orden. Daniel parece como un poco necio, porque usted diría, pero Daniel, tú estás orando a Dios, Dios te está mirando. Tú sabes que hay un edicto. Cierra la persiana, cierra la ventana, ciérrala y ora a tu Padre que esté en secreto. Además, Jesús dijo que cuando vaya a orar, cierra tu puerta. ¿Verdad que Jesús había dicho eso? Bueno, no lo había dicho realmente. Todavía no estaba. Así que él no podía acudir a lo que dijo Jesús. Pero él abría sus ventanas, se arrodillaba y oraba como nada. A alguno le puede parecer necesidad de Daniel. Daniel lo veía que si no lo hacía era una negación de su fe, porque no era algo que él comenzó a hacerlo después de ese decreto. Era algo que él siempre hacía, como solía hacerlo antes. No iba a negar la oración a su Dios. Así que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo atrapamos, aquí está. Y de chismosos fueron ahí los chismosos aparecieron allá. Los chismosos aparecen también, son paralelos de las dos historias. Y fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Aquellos fueron a decirle, mira, noten que dice, ¿no has firmado un edicto ordenado que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios, hombre fuera de ti, rey, se ha echado en el foso de los leones? Y el rey dijo, sí, es verdad, conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, pues Daniel, de los hijos de los cautivos de Judá, lo mismo que habían dicho de los jóvenes, eso de los de Judá, tenían como su piquecito que esa gente de Judá tuvieran puesto. Él no te respeta, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de Nabucodonosor cuando se dio cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no querían adorarle? Dice que gran ira y enojo, y con enojo, ira, desnudó su rostro. Ese no fue el caso de Darío. A Darío esa noticia le dio un dolor grande, pero no un dolor porque Daniel no había cumplido el edicto. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Es decir, el dolor, ándale, me dejé engañar por estos malvados, por estos sin gracia. Mira lo que me hicieron, yo por tonto, por estar ahí como adorándome y escuchando eso que me decían que yo era bueno, que yo... Es un dolor diferente. O sea, el dolor que usted siente tiene ira, pique, diferente a donde siente, wow, qué error tan grande cometí, qué mal metí la pata, no debía hacer eso. Así que le pesó y dice en gran manera, y dijo, yo lo voy a resolver. ¿Cómo caí? ¿Cómo no me di cuenta? Mira cómo yo tengo que librar a Daniel, el mejor amigo mío aquí es Daniel, y yo lo voy a librar, yo soy el rey. Y dice el texto que hasta la puesta de sol trabajó para librarlo. Imagínense, el rey, no, lo voy a librar, no puede. Y mira, no, pero por aquí el rey que no se puede. Y luchó. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿tú sabes, rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? En el caso de Nabucodonosor, sí. No, eso no era en Babilonia, él podía cambiarlo. Y de hecho, él lo cambió porque le estaba dispuesto a darle un chance otra vez. En este caso, no hay oportunidad. Pero yo hablaba con Daniel, no. Yo quiero imaginar que Daniel, cuando está escuchando estas noticias, Daniel sabe lo que se está moviendo. Pero Daniel escuchó que el rey tenía gran dolor y que el rey se había dado cuenta que lo había engañado y que el rey estaba tratando de resolver la situación. Así que yo me imagino que Daniel, no crean que Daniel quería que lo echaran en el foso de los leones. No quería que lo echaran en el foso de los leones. Ya Daniel estaba viejecito, adultito, y que muriera comido por leones no era muy buena noticia. Él había decidido ser fiel a Dios, pero él pensaba también que Dios lo podría librar. Y parecía que Dios lo estaba librando porque el rey estaba haciendo toda la diligencia. Él tenía el mejor contacto
estaba de su parte. El rey estaba de su parte. Así que Daniel tal vez está orando, Señor, gracias por tener el rey, gracias porque el rey está intercediendo, gracias Señor porque el rey lo hará y porque tú lo evitarás, tú no dejarás que mi vida se acabe entre esos leones. Pero cuando el rey intentó, no lo permitieron. Esto dice entonces, ¿qué pasó? Entonces el rey, cuando ya no pudo, ordenó que trajeran a Daniel. Y me imagino cuando fueron buscando, Daniel, ven, ¿qué pasó? Daniel está esperando la noticia. Daniel, ya el rey resolvió. Daniel, ven, ¿qué pasó? No se pudo hacer nada, Daniel. ¿Cómo va a ser? Cuando tú te llenas de esperanza, tú dices, casi todo está resuelto, casi todo está bien, de repente, golpe, no se pudo hacer nada. Y trajeron a Daniel y lo echaron. ¿Lo echaron dónde? ¿Lo echaron dónde? En el foso de los leones. Y ahora yo hago la pregunta que hice sobre los muchachos. ¿Libró Dios a Daniel del foso de los leones? No. A Daniel lo echaron en el foso de los leones. ¿Libró Dios a los jóvenes del horno de fuego? No. Lo echaron a ellos en el horno de fuego. Así que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Pero el rey, porque este rey lo que tiene es dolor, dice a Daniel, escuchen estas palabras, el Dios tuyo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Un reconocimiento grande. El rey dice, yo quise librarte. Yo creía que yo era poderoso, pero ni yo pude librarte, Daniel. Pero yo sé que el Dios tuyo es más grande, más poderoso que yo. Así que el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y el sueño se fue de él. Así que el rey se desveló. Y le llevaron música y le dijo, no quiero nada, comida, no quiero nada. El rey se sentía frustrado, amargado, el más grande error de su vida lo había cometido. Allí estaba ese pobre hombre Daniel, allí con los leones. Pero él le había dicho algo, el Dios a quien tú sirves pueda librarte. Ahora, quiero volver, ¿libró Dios a Daniel del foso de los leones? No. A veces, los hijos de Dios que son fieles a Dios, que hacen la voluntad de Dios, también caen en el foso de los leones. Y esos leones estaban hambrientos, porque eran leones hambrientos para que inmediatamente comieran. Esos leones dijeron, llegó la comida. Y esos leones estaban dispuestos a comer a Daniel. Pero ahí estaban esos leones. Pero ¿qué pasó? El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. No había dormido. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste. Destaco eso, con voz triste. Y le dijo, ¿cómo sería voz triste? Piensa, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Noten que los leones querían comerse. Dios fue que cerró la boca de los leones. Estaban allí, pero no podían, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente ante mi Dios. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo, no debía estar aquí. Dice la palabra que se alegró el rey en gran manera
Ay, los sentimientos. El rey se había apesadumbrado en gran manera. El rey no había dormido esa noche. Pero ahora cuando escuchó a Daniel se alegró en gran manera. Y mandó a sacar a Daniel del pozo de los leones. Sacan pues del pozo a Daniel. Pero ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado en su Dios. Luego ordenó, escuchen esta partecita, es como muy dura. Recuerden que este hermano no era adventista del séptimo día, no era un hermano cristiano. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueran echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Terrible eso. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte de mí es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, el dominio de su reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Este es el verdadero Dios. Apreciados amigos, él salva y libra y hace señales y maravillas. En el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Mis apreciados hermanos, él salva y libra. Mi amigo, tú que eres un hermano que alguna vez estuviste, te alejaste, pero yo quiero decirte que es el mismo Dios. Él salva y libra. Él salva y libra. No tiene. ¿Qué pasó con nuestro apreciado hermano Daniel? Como Daniel, Jesús fue echado también en una tumba. Los muchachos también estaban como una tumba ahí, en un horno de fuego. Era como una tumba ahí, iban a morir. Daniel fue echado allí, pero a Jesús el Padre lo llamó: hijo, tu Padre te llama, y salió de allí. Como Jesús, algunos de nosotros somos acusados. A veces nos acusan en nuestros trabajos, a veces nos acusan en nuestra familia, a veces nos acusan y a veces es falsamente. Y por la calumnia que nos levantaron, perdimos el trabajo, nos fue mal, nos botaron y nos echaron en el foso, nos echaron en el horno de fuego, nos echaron en la tumba. Pero el Padre no te va a dejar allí. El Padre te va a llamar. En este caso, el rey llamó a Sadrach, Mesach y Abednego, representando al rey. En este caso, Darío llamó a Daniel que saliera de esa tumba y salió. Pero en el caso de verdad, en el caso de Jesús, el Padre lo llamó y Jesús salió. Pero en el caso de nosotros, también el Padre Celestial nos va a llamar porque Él salva y libra. Él no te va a dejar en ese horno de fuego. Allí se está quemando lo que no sirve. Dios, si tú sabes lo que no sirve, lo que se tiene que quemar. Él no te va a dejar en ese foso de los leones, no te va a dejar allí. Así como el rey llamó, Dios te va a llamar. Él no te dejará ni siquiera en la tumba, pueden matarte, pero Él va a llamar. Porque Él salva y libra a los que continuamente le sirven. Mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, este es el mensaje especial de Daniel 3 y Daniel 6. Los que son fieles a Dios, Dios también es fiel con ellos. Son fieles a Dios, las cosas no siempre le van como desean. Los que son fieles a Dios también son echados y no son librados del horno de fuego, no son librados del pozo de los leones, pero caen al horno para quemarse lo que no sirve. Están allí rodeados de leones para sacar todo lo malo, pero allí con esos leones que tú los sientes, los hueles, los escuchas, aunque están allí cerquita con deseo de devorarte, Dios cerrará la boca de ellos y Dios te va a librar. Hoy te invito que tomes esa decisión de serle fiel a Dios. Si te alejaste, si estuviste un día, no fuiste fiel.
pero no creas que todo se acabó para ti. Dios ha permitido que estés hoy aquí. Dios te ha permitido que estés hoy compartiendo de esta programación. Es porque Dios te está llamando, porque Él te tiene en su lista. Él quiere que tú seas de sus hijos, de aquellos que en cualquier circunstancia que estén, decidirá ser fiel a Él. No importa lo que pase, si no nos libra como quiera. Algunos, como el caso de Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Como Esteban, lo mataron a pedrada. Como Jeremías, lo aserraron. Pero esperan la patria eterna. Allí todos recibiremos la recompensa junta. Un día el Padre los llamará y los sacará de la tumba. Tú eres un hijo de Dios. Dios quiere que confíes en Él. Él no te va a dejar. Él te sacará purificado. Se va a quemar lo que no hace daño. Les invito para que tomemos esa decisión hoy de confiarnos a nuestro Dios, de ser diferentes al montón. Aunque aquellos, por conveniencia, hacen eso, cogen su examen, cogen su trabajo, se van allí, hacen aquello. No. Yo voy a honrar a mi Dios. Yo voy a glorificar a mi Dios. Vamos a tener una oración y voy a orar especialmente por estos amigos que son nuestros hermanos. Le decimos amigos porque ya no están aquí como siempre estuvieron. Pero hoy es día de tu salvación. Hoy es el día que Dios te llama. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te acusen. Dios te llama, Dios te recibe hoy. Hoy toma la decisión para Él. Vamos a orar. Padre, estás en el cielo. Gracias te doy por haberme permitido compartir con mis hermanos, con mis amigos, estas historias del libro de Daniel. Este mensaje de que hay que ser fieles a Dios, no importa lo que ocurra. Que a veces siendo fieles a Dios nos echa en el horno, nos echa en el foso los leones. Pero allí se daña lo que nos sirve. Pero tú no nos dejarás, tú nos vas a sacar en algún momento. Hoy hay gente que está tomando la decisión de que ya no más. Alguna vez se apartaron, alguna vez desobedecieron. Te piden perdón y tú los recibes con gozo. Tú los perdonas. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, y la misericordia de Dios le está alcanzando en este momento. Y hoy está tomando la decisión grande de servir a Dios, de ser fiel a Dios, no importa lo que pase. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Qué bueno que hemos tenido. Amén. Y ahora voy a dedicar tiempo para unos 10 minutos, para compartir con ustedes, escucharlo, de alguna pregunta de lo de hoy, de lo de ayer, o cualquier aporte o reacción, cualquier testimonio que tengan, les doy la oportunidad. A ver, ¿quién tiene una pregunta? ¿Algún comentario de qué han aprendido, qué han visto en estas interacciones? Bueno, yo puedo decir que ha sido maravilloso escuchar, recordar la historia de estos jóvenes valientes. Se escribió para nuestra enseñanza. Gracias, Pastor, por recrearnos. Lo maravilloso que es Dios. Podemos caer en el horno de fuego, en el foso de los leones, pero el Señor nos sacará de ahí. No importa las dificultades, las mentiras, las calumnias, todo lo que se puede pasar a nuestro alrededor. Confiemos plenamente como lo hizo Daniel y sus amigos. Amén. Pastor, ¿usted se acuerda cuando usted estaba en la iglesia de Betania? Bueno, yo tuve un año por ahí, sí. Ay, sí. Gracias a Dios que tengo nosotros ahora en este estudio. Dios me le bendiga, casi no le escucho, pero Dios le bendiga. Adelante. Está bien. Bueno, el mensaje del pastor ha sido gratificante y dice que nosotros como hijos de Dios
Él está empeñado en que nosotros confiemos en Él. Tomar esa decisión a veces se torna un poquito difícil, pero debemos ser diferentes. Aunque veamos que lo normal y que el infato está más poderoso que nosotros en el sentido económico, a lo contrario, vamos a glorificar a Dios. No importa también lo que nos hayan dicho en la iglesia, que no hayan hecho, que tú eres, que no eres. Sabemos que Dios está ahí y nos está llamando para que confiemos en Él. Ha sido maravilloso. ¿Alguien quiere expresar? Bueno, José Soriano, adelante, José. Con mi mano ahí, pero no la ven. Ah, pero es que no te vemos. Vamos, José y después Mildred. No, las damas primero. Ah, ok, bueno, Mildred, ahí tienes. Bueno, esa historia es tan linda. Hace poco tiempo estuvimos estudiando la escuela sabática que vino ese tema y estuvo tan interesante. Me encanta esa historia porque nosotros tenemos que ponerla en práctica. Eso nosotros tenemos que, se refleja en nosotros, en nuestro vivir, porque así como el Señor, a pesar de que sí entraron en el horno de fuego, como dice el pastor, sí, sí entraron al horno, pero el Señor los libró. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que él confió en el Señor. Y entonces, esa es la palabrita que a nosotros nos hace falta asegurarnos y llevarla con nosotros, confiar, porque siempre van a pasarnos cosas, problemas, pruebas, un montón de cosas, pero no podemos desmayar, ni podemos desconfiar en ningún momento, porque el Señor a sus hijos, a los que confían en Él, los va a librar, les va a proveer lo que necesitan, le va a poner en su camino la persona indicada, las cosas que necesita hacer, el Señor te va a mostrar lo que debe de hacer. A nosotros lo que nos queda es seguir confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en su fidelidad y confiando en que Él nos va a librar del peligro y de cualquier problema también. Porque cuando nosotros le servimos a Él, le obedecemos y estamos haciendo lo que a Él le agrada, Él nos está mirando y ustedes, y no, todos nosotros lo sabemos, que el Señor mira. No podemos esconder de un amigo, de un hermano, de quien sea persona humana, no podemos esconder. Pero el que está ahí arriba está mirando nuestros caminos y nuestras acciones. Así es que mantengámonos siempre fiel, lo que hemos dado el paso nuevamente con el Señor, fiel sin mirar hacia atrás, como estoy yo así, que voy como un jurón para adelante con mi cabeza, que no, todo el que se mete adelante se va por un lado, porque yo voy para el cielo. Así es que los que no han decidido, que yo sé que hay unos cuantos que están ahí, que están venciendo esa cadena del enemigo porque la están rompiendo ya. Así es que esas personas que faltan, que están casi alcanzando la misericordia de Dios en su corazón y están por hacer su cambio rotundo, que no se dejen de llevar al enemigo, porque el enemigo va a poner mucha piedra de tropiezo para poder dar el paso definitivo de entregarle su vida a Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, pastor. Gracias, buenas noches. Sí, bendiciones para usted y la familia. Amén. Pastor, en estas historias que usted acaba de mencionar, se conjugan unos elementos importantes para la vida cristiana. Pero sería bueno, no sé cómo usted se la buscaría ahí, para hacer como una distinción entre uno y el otro. Saben que aquí se conjuga la fe y la esperanza. La fe y la esperanza se conjugan en ambas historias. Sería bueno que aquí al grupo usted nos haga, o sea, nos ayude a entender la distinción que hay, pues son tan parecidas que a veces es difícil diferenciar una de la otra. Bueno, gracias por traer el tema. Fe, vemos, ellos eran personas de fe. De alguna forma uno dice fe es como confianza. Fe es tener dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, pero no se ve. Cuando los jóvenes responden, de tus manos nos libra. Y si no nos libra, de todas formas, o sea, tenemos la confianza de que Dios lo hace.
tenemos la fe, pero ahí hay como usted dice, Soriano, una mezcla. Sí, una mezcla de fe con esperanza. confianza, porque es una definición, pero la esperanza, a veces uno se queda con esperanza de que las cosas ocurran, el deseo de que las cosas ocurran, no necesariamente teniendo la seguridad, la confianza de que vaya a ocurrir. Que la esperanza puede ser un buen deseo, yo tengo la esperanza, si Dios hiciera esto. La verdad es que yo pienso que los jóvenes y Daniel tenían la esperanza, tanto de que no lo echaran al horno de fuego, ni que lo echaran al pozo de los leones. Ellos tenían la esperanza, porque cuando pasamos por una dificultad y le decimos, ay, gracias a Dios porque me pasó esto, mi fe salió fortalecida, eso no significa que nos ponemos contentos cuando caemos en esa situación. No. Nadie quiere estar metido en esa situación. Cuando uno mira para atrás puede dar gracias, pero no. Así que el tener esperanza de que las cosas ocurren no significa necesariamente que tengamos esa fe, esa determinación, y fe implica aceptar, entendiendo que de alguna forma no nos guste puede traducirse en lo mejor. Pero si quieres decirnos algo más, Soriano. No, perfecto, pastor, perfecto. Esa exposición estuvo. Creo que todos entendieron perfectamente. Amén. Vamos a ver, ¿hay alguien más? Estimado pastor, bendiga, buenas noches a todo el grupo. Es un gran placer. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta, pastor, pero antes comentar lo siguiente. Yo soy de las personas que como cristiano digo, creo, retengo, mantengo y sostengo que todos los episodios que aparecen en la Biblia, muchas veces nosotros los tratamos como historia. Claro, son historias, muchos de ellos, pero en el caso particular yo entiendo que más que historia, son situaciones que nosotros debemos ver que le pasaron a personas cristianas o a personas de fe, de fervor a Dios, que como muestra a nosotros de que Dios estaba con ellos. Ahora, la pregunta es la siguiente. En el caso tanto de los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos enfrentaron prácticamente al rey, ¿no? Al rey Nabucodonosor. Le dijeron que si a Dios le placía los podía librar, pero que si no los librara, ¿qué? No importaba. Ellos como quiera no iban a postrarse, a adorar la estatua ni nada por el estilo. En el caso de Daniel, pues él sabía ya del edicto y que había sido conocido y firmado por el sello del anillo del rey. Sin embargo, Daniel siguió orando con sus puertas, sus ventanas abiertas, la ventana que daba al oriente. Él abrió su ventana y se ponía a orar como acostumbraba. Entonces, la pregunta es la siguiente, y es donde quiero llegar, que muchas veces nosotros como cristianos incurrimos en un error en nombre de la famosa prudencia. Entonces, la pregunta es, ¿fue Daniel prudente o imprudente? ¿Fueron Sadrach, Mesach y Abednego prudentes o imprudentes en haber, si se quiere, hasta cierto punto desacatado las órdenes dictadas por aquellos emperadores o aquellos reyes? Muy bien, creo que la pregunta es muy valiosa porque hay tal vez un hilo fino entre la imprudencia a veces de nosotros o si estamos negando al Señor. Noten que en el caso de la estatua era que se postrara y la adorara. Se postrara y la adorara. Si ellos se postraban y la adoraban, estaban reconociendo a la estatua como Dios y estaban negando a Dios. De seguro que habían otros que le decían, mire, ustedes se postran y así y no lo molestan, ustedes saben que ese no es su Dios, así que eso no hay problema. Pero ellos entendían que si lo hacían estaban negando a su Dios. El caso de Daniel, como yo le decía en el tema, si Daniel hubiera tenido las palabras de Jesús, tal vez podría decir, bueno, Jesús me dice que ore a mi Padre que está en secreto, que cuando vaya a orar no haga como los fariseos, que tocan campana, miren que yo estoy orando, sino
cierren su puerta, su padre que está en secreto, su padre que está en secreto, lo recompensará en público. Pudo haber dicho, pero eso no estaba escrito. Sin embargo, lo que de Jesús decía no está relacionado con lo que Daniel hacía, porque lo que Jesús estaba criticando era esa forma de orar para que los vean, para hacer aparentar que ellos eran mejores que los otros. En el caso de Daniel, Daniel no está queriendo aparentar. Dice el texto que era lo que él continuamente hacía. No fue, si Daniel no hacía eso y él decide hacerlo como para que vean, así Daniel sí estaba siendo presuntuoso. Ah, dijeron esto, pues mira, ahora yo voy a abrir y ahora no. Daniel continuamente hacía eso. Y si Daniel entonces dejaba de hacer lo que continuamente hacía, era una forma de negar que ya no confiaba en su Dios porque tenía miedo a lo que el rey había hecho. Así que sí hay una gran lección para nosotros. Como te dice, esas historias, Daniel las registró allí por algo, para que aprendamos de ella. Y a veces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser prudentes, porque la Biblia nos enseña que tenemos que ser prudentes, pero tenemos que cuidarnos de que nuestra prudencia no nos lleve a negar a Dios ni a lo que creemos a Dios. Así que ahí debemos actuar con sabiduría. A veces hay que ser prudentes, pero nunca la prudencia debe ser algo que niegue a Dios, ni que niegue nuestro reconocimiento a Dios. Si la supuesta prudencia que queremos ejercer va a negar a Dios, entonces estamos mal. Tenemos que reconocer a Dios, no importa lo que pase. La respuesta valía 50 puntos, pastor, pero le puse un 100. Dios me lo bendiga, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Pues, pastor, muchas gracias. Yo pienso que... Feli está levantando la mano. No, quería corroborar, bendiciones para todos, pastor. Amén. Quería corroborar, recuerden que los 3 jóvenes y Daniel no fueron y se prepararon allí en Babilonia, sino que ellos tenían una preparación ya y eso lo practicaron allí en Babilonia. Eso nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos prepararnos en un momento dado, pero Dios nos dice hoy que nosotros debemos de prepararnos cada día, cada mañana, cada noche, en todo tiempo y en todo lugar. De la única manera que nosotros vamos a ir al cielo es si tenemos una estrecha relación ¿con quién? Con Dios. Eso le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían una relación estrecha con el Padre, no en Babilonia, sino ellos tenían una relación ya por anticipado. Lo que ellos presentaron en Babilonia ya era por su manera de vivir, su forma de vivir. Así que de la única manera que nosotros vamos a ir al reino de los cielos es si nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Pues gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Discúlpeme, pastor. Asimismo, también yo quiero felicitarle en cuanto al mensaje de anoche. Yo siempre me resultaba chocante porque he escuchado muchísimas personas predicando, incluso han ido tan lejos en esa predicación sobre ese tema, que a Nabucodonosor Dios hizo que se le olvide el sueño. Yo entiendo que una lectura minuciosa, cuidadosa de ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que a Nabucodonosor no se le olvidó el sueño. Él simplemente, él quería, como si se quiere, hasta comprobar, a ver hasta dónde era la eficiencia de su cuerpo de sabios que él tenía, ¿verdad? Y lo pudo mostrar, porque cuando entonces Daniel comenzó a decirle a él lo que él había soñado, él hasta se asombró y dijo, bueno, ciertamente este es el Dios verdadero. Por eso dijo, sí, ahora me acuerdo, ¿verdad? Parafraseando yo, ¿no? Ahora me acuerdo, eso fue lo que yo vi en el sueño. Realmente no fue que a él se le olvidó el sueño, no fue que Dios hizo que se le olvidase el sueño, sino que él lo hizo ciertamente a propósito. Pero en esas cosas, Dios, que sí es el verdadero sabio, sabe glorificarse. Amén.
Solo quería decirle de lo que usted dice, que, o sea, mucha gente entiende que el sueño se olvidó porque la mayoría de las versiones bíblicas sí lo dicen. O sea, no es un invento, se le olvidó el sueño, pero le explicaba anoche que es un asunto de traducción. Por eso las traducciones ahora ponen, el asunto es firme de mi parte, porque esa palabra se me olvidó ahí en Daniel 2. En toda la Biblia se traduce como el asunto es firme de mi parte. Es por eso que hay, y lo que le explicaba es que el milagro está en que el sueño, Dios se lo reveló y lo puedo decir. El milagro de Daniel de todas formas está allí. Pero el que algunas personas piensen que sí, que se le olvidó, no se lo inventan, sino porque eso es lo que leen en sus Biblias, eso es lo que están leyendo que allí dice. Pero deben tomar el contexto, el hilo de la lectura. Y cuando uno lee el contexto completo, pero el contexto también está diciendo, no, un asunto de traducción. Gracias, mi hermano. Amén. Le agradecemos al pastor Carlos Manzanillo por acompañarnos una vez más en esta actividad y les invitamos mañana a continuar el último día de esta serie de estudios sobre el libro de Daniel y les invitamos a cada uno de ustedes para que a las 7:45 de la noche, mañana, estén con nosotros en esta actividad. Pastor, si por favor nos puede dirigir en oración para terminar en esta noche. Oremos. Señor, gracias te doy porque nos has permitido unirnos, estudiar la palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña que ser fiel siempre es lo mejor. No importa cuáles sean las consecuencias, siempre es lo mejor. No importa que lleguemos al horno, allí se va a quemar lo que nos sirve. No importa que estemos en el foso de los leones, allí tú vas a cerrar la boca de los leones. Y no nos dejará. Se escuchará la voz del Rey de Reyes, Señor de Señores, diciéndonos sal, y el nombre de Dios será glorificado. Bendice a quien hoy ha tomado una decisión de reencontrarse contigo, de volver a la fidelidad a ti, que hoy puede decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Gracias en el nombre de Jesús.